López Portillo llega a la presidencia en 1996. Llegó tomando las riendas del desastre económico que había dejado su procesor. Eh, Llegó aplicando una política de austeridad. De austeridad. También él pensaba incrementar el país en todos sus ámbitos mediante el uso del oro negro. Entonces hizo inversiones en autopistas, eh, ferrocarriles, petroquímica, infraestructura agrícola, energía nuclear. Eh, Quiso modernizar el país en un solo sexenio. En 1981 la deuda externa incrementó a 81.000 millones de dólares. Eh, Él gastaba a manos llenas, ya que pensaba que con el uso de la venta del oro negro, los barriles de petróleo y todo eso, podría pagar la deuda externa. También se negó a devaluar la moneda mexicana. En 1982 cayó en bancarrota, ya que ya no se sentía culpable, dijo que él no era el culpable. Y al finalizar su sexenio nacionaliza la banca mexicana. Miguel de la Madrid llega a la presidencia en 1982. Empezó, empezó enderezando los rumbos de las finanzas y pudo sentar las bases de la economía. En 1985, bajo el sexenio de Miguel de la Madrid, hubo un accidente en la Ciudad de México. Entonces, el gobierno de la Madrid trató de tomar cartas en el asunto, pero lo hacía de una forma muy lenta y no obtenía resultados. Esto obligó a que la misma población tomara riendas en el asunto, se organizaran y acabaran con el problema. Al acercarse el destape del próximo candidato a la presidencia, un sector dentro del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, comenzó a hablar sobre la apertura democrática. Al finalizar el sexenio, como tomó la gente del sexenio de Miguel de la Madrid, fue de que su sexenio quedó marcado como una época de oportunidades fallidas, especialmente en el terreno democrático. En el terreno democrático. Carlos Salinas llega el 1 de diciembre de 1988 a la presidencia. Su carta fuerte fue la de la economía. Consiguió una notable reducción de la deuda externa, ya que la deuda externa estaba en un 63% y consiguió reducirla a un 22%. Emprendió la privatización a la mayoría de las empresas que tenía el gobierno. Liberó recursos. Estos recursos fueron utilizados para programas sociales y el pago de la deuda externa. Reformó la Constitución. La reformó para que las personas pobres tuvieran propiedades, y esto ayudó a tomar un control sobre los campesinos porque eran demasiada gente pobre. Su mayor triunfo de Carlos Salinas fue su firma para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bueno, con América del Norte.
Al finalizar su sexenio se puso demasiado sangriento por la muerte de dos candidatos a la presidencia. Los asesinaron a manos de la corrupción o porque los confundían por capos, por algunos otros capos. Ernesto Zedillo llega a la presidencia en 1994. Antes de devaluar la moneda, él hizo ver sus intenciones hacia los empresarios tanto mexicanos como extranjeros. El peso se devaluó, bueno, o lo tuvo que devaluar, porque el peso estaba a 3.4 pesos por dólar y se devaluó a 7.20 pesos por dólar. Esto fue muy notable y se le llamó como el error de diciembre. Las consecuencias que trajo este error de diciembre fue de que dejó a 1,5 millones de la población mexicana desempleados. Esto que causó que empezaran a emigrar hacia los Estados Unidos buscando un mejor futuro o trabajo, ya que en México ya no se veían las mismas posibilidades de emprender bien tu economía. En 1997 se pudieron pagar algunos préstamos que Estados Unidos había hecho hacia México. La economía aumentó un 7%, que eso benefició demasiado el equilibrio económico aquí en México. En su sexenio se notaron más los problemas de narcotráfico, secuestro, se destaparon otros carteles, bueno, los nuevos carteles que estaban surgiendo, y le dio total autonomía al Instituto Federal Electoral.